Elecciones abiertas 2020. Invitado de hoy, Ramfis Domínguez Trujillo, nieto de Rafael Leonidas Trujillo e hijo de Angelita Trujillo de Domínguez. Señores, tal y como habíamos anunciado, el proceso 2020 no solamente es complejo, sino muy complejo. Carlos, hemos estado contando días de las convenciones, días de las inscripciones, días de las primarias, días de las municipales, días de las congresionales, presidenciales y segunda vuelta. Pero hemos llegado a la conclusión de que tenemos que rehacer elecciones abiertas y comenzar a resolver entuertos y problemas que no están claros. Hoy tenemos al doctor Cristino Emilio del Castillo, tenemos a Juan Acosta, a Carlos Alonso, tenemos una nueva participante en el panel, que es Yamile Jacín, que viene no en representación, sino curiosa por conocer qué van a hacer con aquellos, no solamente nuevos votantes, sino con aquellos nacidos después del 2016, pero de 1996, que por cierto, ya hace 20 años que el PLD llegó al poder. No vamos a empezar a hablar de si va a haber o no segunda vuelta. Hay que pensar en cómo es que la Junta va a preparar esas primarias y todo lo que tiene pendiente. En el caso de nuestro invitado, tenemos pendiente, número uno, el reconocimiento de un partido que él sometió, a pesar de que tiene ese problema resuelto porque ya es precandidato del PDI. Pero se dice, y yo tengo suficientes razones para pensar, que posiblemente Ramfis se le impida convertirse en candidato presidencial, alegando los 10 años de permanencia o de nacionalidad. Nosotros entendemos que él es un caso único porque resulta que además hay algo que él no participó y fue en el impedimento que tuvo su familia de vivir en el país y de tener actividad política en el país, lo que significa que ese caso debe de ser legalmente revisado. No solamente discutir si tiene o no los 10 años, cuándo sacó el pasaporte, sino la situación de por qué él estaba fuera, por qué nació fuera. Todo eso habría que definirlo antes de la convención para saber si él va de candidato presidencial, si va a otra candidatura o si en cambio está inhabilitado para ser candidato en su país. Hay un elemento claro, hijo de dominicanos, de padre y madre dominicanos. Creíamos que eso era suficiente, pero parece que no. Le damos la bienvenida a Ramfis Domínguez y comenzamos preguntándole, Ramfis, ¿cómo están primero los números de tus encuestas? Nosotros tenemos los números de nosotros. Nosotros tenemos que ustedes están entre el 9 y el 11% de la intención de voto. Exacto. Y también tenemos que después de Danilo Medina, por razones hereditarias, eres el candidato más conocido en el territorio nacional. No por ti, sino por el segundo apellido que tienes. Sí, así es. Realmente, ¿cuál es la medida tuya? Mire, que son tantas mediciones que se están haciendo y yo creo que es prematuro
empezar a medir lo que es la intención de voto, pero he visto encuestas incluso que nos colocan en 20, 21%, 19%. Yo sé que la participación nuestra hoy oscila más o menos por esos números y eso lo tenemos claro. La última encuesta que salió del gobierno, donde incluso me dijeron que nos habían quitado varios puntos, salió hace par de semanas y nos dieron un 12%. Yo creo que nosotros estamos muy bien y diría que sí, con posicionamiento tenemos el mejor hoy en el territorio nacional, con un reconocimiento muy alto. Lo que pasa es lo siguiente, hablamos del porcentaje, porque mucha gente no sabe que excepto si Danilo Medina no fuera, si fuera candidato, el único candidato que ganaría en primera vuelta sería Danilo Medina. En cambio, en cualquier otro escenario, si el PDI y Ramfi, yendo o no yendo como candidato presidencial, en la segunda vuelta son los que van a decidir quién va a gobernar el país. Entonces ese es un punto que uno tiene que tenerlo previsto. ¿Es así? Sin lugar a duda que sí. Nosotros, un gran amigo, un gran empresario me dijo el otro día, Ramfi, o tú o ganas las elecciones o vas a decidir quién va a ganar las elecciones. La segunda vuelta. Y entendemos que eso es así porque nosotros estamos viendo los números y siguen subiendo. Cada vez que nosotros tomamos mediciones vamos aumentando puntos y sé que aumentamos varios puntos este año. Y tenemos una campaña muy fuerte por las redes, hemos salido a la calle, ya este año nos hemos propuesto recorrer los 158 municipios, ayer nos pasamos el día entero por San Francisco de Macorís y fue la verdad que uno puede sentir el apoyo del pueblo donde quiera que uno llega, una gran aglutinación de personas que los reciben, que hay una ola de esperanza, yo creo que está viviendo el colectivo dominicano en estos momentos, donde la gente ya están despertando de ese letargo y diciendo, mira, nosotros tenemos que tomar el control, nos tenemos que empoderar y vamos a echar el pleito por el país. Sobre la marcha de la República Dominicana, ¿cuáles son los principales problemas que le preocupan a Ramfi Domínguez? Mira, la corrupción es un problema que está marcando no solo alto en las encuestas cuando se hacen las mediciones, sino creo que tiene que ser una preocupación de toda la persona que quiera impulsar una nueva transformación en el país. ¿Por qué? Porque hoy consume una cuarta parte del presupuesto. Transparency International ahora dice que entre el 5 y el 6% del Producto Interno Bruto, es decir, el 24% y pico de lo que es el presupuesto fiscal, lo consume la corrupción. El otro es el endeudamiento del país, que el año antepasado, fueron 23,5% del presupuesto nacional que se fue al pago del servicio a la deuda. El año pasado los números están muy parecidos, es decir, que una cuarta parte del presupuesto va a endeudamiento y otra cuarta parte a corrupción. Encima de eso tenemos que hablar de la inseguridad que está arropando todo el territorio nacional, donde quiera que uno va, sin importar el nivel económico, la clase económica. Tengo amigos que viven en las mejores zonas y dicen que no se atreven a caminar a Blue Mall. Me dicen que lo habían asaltado 2 veces, un gran empresario de aquí. Y asimismo el tema de la haitianización. Y yo siempre he dicho que si no resolvemos el problema de la haitianización, no tenemos que preocuparnos ni por la salud, ni por el endeudamiento, ni por ninguno de los problemas, ni educación, ni nada de eso, porque no vamos a tener país. Carlos. De modo que esos son los problemas principales que tenemos que resolver. Señor Domínguez, hay algo que la gente se pregunta, precisamente comenzamos la entrevista hablando de encuestas, y es cuando crece la popularidad de alguien a expensas de quién lo hace. Entonces, ¿ha calculado el fenómeno de a quién se les restan los votos que aumentan a favor suyo? Es que nosotros... ¿Podría estarse involuntariamente favoreciendo a alguien? No, es que le digo una cosa, diría que en la magnitud que ha ido creciendo la candidatura y el partido y eso, hemos tomado mediciones y nosotros hemos recibido gente del PLD, hemos recibido gente del PRD y del PRM. Y yo diría que en igualdad de condiciones del PLD y del PRM, de modo que yo creo que la gente lo que están es despertando y dándose cuenta que la clase política aquí se tiene que cambiar y que tenemos que buscar el relevo generacional, sin importar la ideología política, porque ese es un problema que tenemos aquí, que ya la ideología política no la capta, no la entiende la gente, no saben cuál es la corriente de los partidos. Eso no es un factor que no incide ya. Juan. Rafi, hay quienes dicen que la mayoría de sus seguidores son trujillistas y balagueristas, pero que también hay personas buenas y honestas. Pero
desconocedora de qué fue la era de Trujillo. Ser pariente del generalísimo te ha ayudado, como se dice, mira, tú eres uno de los más conocidos por el apellido de tu abuelo. ¿Esto te ha favorecido o te ha perjudicado? Mira, realmente yo estoy en desacuerdo con la aseveración de que la gran mayoría en el partido que apoya la candidatura, la gran mayoría de los seguidores de Ramfi Domínguez Trujillo y del PDI hoy por hoy es la juventud. Son jóvenes de 18 a 33 años de edad que representan un 30 y pico % de la población dominicana. Y esos son las personas que están saliendo que no conocieron la era igual que yo, porque yo nací 9 años después de la caída del régimen y la gran mayoría de las personas que están con nosotros desconocen completamente lo que fue la historia, para bien o para mal. Ahora, indudablemente que cuando uno habla del apellido Trujillo, hay personas que eso despierta pasiones a favor y en contra. Y en medio de esa controversia sale la figura de Ramfi Domínguez Trujillo, pero creo que yo me he destacado como una persona muy objetiva, que nunca he apoyado los vicios de la dictadura de Trujillo ni de ninguna dictadura que nace en la democracia mejor formada del mundo, y que poco a poco la gente han ido entendiendo que mi ideología es enteramente democrática y lo que quiero es justamente desmontar el sistema gubernamental que nace en el 1930 para servirle a la dictadura, para darle paso a una descentralización de gobierno que es una verdadera democracia. Bien, yo creo que el béisbol ha sido suplantado como el deporte nacional. El deporte nacional es decirle desde por la mañana hasta la noche al PLD corrupto. Ese es el deporte nacional. Sin embargo, yo particularmente creo que sí hay, pero no todo. Por otra parte, hay una repetición que yo creo que debes estar un poquito cansado de una serie de interrogantes. Primero, ¿de dónde sale? ¿Está preparado? Hay un chiste que ayer me manda, que es una vaca en el techo de una casa, y dice, hay una pregunta, ¿cómo se sube esa vaca ahí? ¿Cómo llega cierto político a la presidencia de la República? La pregunta es que ese cuestionario, Haití, corrupción, endeudamiento, inseguridad ciudadana, sin embargo, el país crece, estamos mejor que muchos otros países. También te dicen, el PLD puede beneficiar a Ramfi porque a lo mejor piensan que los votos, lo que preguntó Carlos, se comen a Luis Abinader. Todo eso lo dicen. Sin embargo, hay una parte que nosotros hemos creado por la invitación a ti, de ahora en adelante lo vamos a seguir, que es esos jóvenes que hoy son mayoría, qué quieren y qué se preguntan y que no saben absolutamente nada de Rafael Leonidas Trujillo Molina, de que no saben que esa paz que había era una paz de cementerio, porque el que hablaba le partían el pescuezo, no se podía hablar, teníamos desconfianza hasta de nosotros mismos. Otros dicen que el país necesita mano dura y que Trujillo la manejaba. Otros son más condescendientes y te dicen, bueno, pero el asunto es que la época de Duarte era fusilar y deportar, pero la de Trujillo todavía tenía reductos de esa, arrastraba. Ya hoy eso no es así. Es decir, analizar las eras por el contexto de histórico, cuando ocurrían las cosas es difícil. Yamilé está integrada al panel y la vamos a dejar, que ella tiene una batería de preguntas. Bueno. A ver, ¿qué ustedes van a hacer con los jóvenes? Si en Excelente. caso de ganar o de por lo menos ganar algunos escaños en el Congreso. Excelente. Bueno, primero que nada, don Julio, gracias por tenerme aquí, gracias a Revista 110 por darme este espacio en representación de los jóvenes. Bueno, bienvenido y buenos días. Gracias, Yamila. Igual. Mencionaste anteriormente que no conociste a tu abuelo. Mi generación mucho menos. O sea, somos una generación que lo que sabemos de Rafael Leonidas Trujillo es porque lo aprendimos en un libro de historia. Y como tal historia siempre vimos el lado malo. Siempre vimos aquel tirano, ¿verdad? Cuando decides aspirar a la presidencia o cuando decides incursionarte en política, ¿qué historias o qué recuerdos tienes? ¿Qué historias te contaban en tu familia, tu madre? ¿Qué era bueno, qué era malo de aquella época?
Es que realmente yo siempre lo he mantenido. En mi casa nunca se hablaba de la política, sino que se hablaba del familiar. Y eso es axiomático porque para mi madre era su padre. O sea que la historia y todo lo que yo conozco de la era ha sido por leer, o sea, por la lectura, simple y sencillamente, los buenos, los Pero malos. la todo. leche que usted amamantaste era de ahí, tenía que tener algún mensaje. Sí, no, es que mi mamá nunca nos habló de la política de Trujillo, es que ella no lo vivió tampoco. O sea, ella no fue partícipe directo, ella fue... Es como decir, mis hijas no tienen absolutamente nada que ver con la política mía. Ahora, como ellas son millennials... No es lo mismo, Ramfi. No, claro que sí, No es lo don mismo. Julito. Angelita ya absolutamente. tenía 2 matrimonios. No. Ella se fue de aquí casada, se fue con 18 años. Pero don con Julio. 2 hijos. Óigame, sí, pero yo tenía... Mis hijas de 19 años no sabe absolutamente nada. Yo Esa soy... no. Claro, pero yo lo que le digo, mira, yo, por ejemplo, todos los videos que nosotros vamos a publicar, yo se los mando a ella y le digo, y la meto, y le digo, chequen eso. Y ella me dice, papi, tal cosa desde el punto de vista de los millennials. Pero en ese momento mi mamá no vivió esa, o sea, lo que son las intríngulis, vamos a decir, del gobierno. Entonces, nunca nosotros lo conocimos. Yo lo conocí por la lectura. Lo que pasa es que nadie dice, Ramfi es primo de Domínguez Brito y de Hipólito Mejía. No, nadie te lo dice. Eso es verdad. Dice hijo de Angelita. Pero eso es verdad. Pero- que soy familia de Santiago Rodríguez y de Juan Isidro Jiménez Grullón. O sea que yo tengo mucho... Aquí es un pañuelo, aquí toda la O familia sea que están como familia emparentadas. decidieron darle la espalda a esta parte de la historia y seguir adelante y no mirar atrás. No, es que para nosotros era muy normal, ese era el abuelo, simple y sencillamente. Y nadie pensaba ni incursionar en la política en ningún momento, y menos yo. Porque yo siempre he repudiado la política y a los políticos por considerarlo que era un campo muy sucio. Claro. Pero lo que pasa es que hoy por hoy nos damos cuenta que la única manera de impulsar esos grandes cambios es participando. Y por eso me alegro ver los jóvenes participando en la política hoy también. Claro. Mira, para mí, cuando yo escuché que un candidato apellido Trujillo se iba a postular para presidente, mi primera sensación fue miedo. Fue, ¿cómo va a ser? O sea, no te conozco, la primera reacción es juzgar por la historia, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué me ofreces a mí como joven, a la generación que muchos primeros votantes, de que, y perdón por el término, de que no serás un pequeño Trujillito, de que no vas a seguir los pasos, de que vemos que has dicho que no lo vas a hacer, pero ¿cuáles son esas políticas o cuáles son esas propuestas que tienes en la mano para presentar a la candidatura del gobierno de la República Dominicana? Mire, nosotros tenemos muchas ideas y todo el programa de nosotros se basa sobre la democracia, o sea, absolutamente todo, desde la descentralización de gobierno, porque siempre he dicho que es muy bueno criticar a la dictadura, pero acogiéndose plenamente a los mecanismos, porque hoy nosotros tenemos el sistema que creó Trujillo en el 1930, donde el gobernador es designado por el Poder Ejecutivo, donde el presidente de la Cámara de Cuentas, los jueces y demás. Entonces, eso es algo que tenemos que cambiar para darle paso a una real y verdadera democracia. ¿Cómo? Que los gobernadores sean elegidos por el pueblo dominicano, por los moradores de cada provincia, que los jueces también sean elegidos por los moradores de esa provincia. Y eso es lo que nosotros queremos, que vamos a decir, convertir el sistema de la administración pública de la República Dominicana en un sistema federalista. ¿Por qué? Porque la queja que nosotros escuchamos de todos los municipios y de todas las provincias es que los recursos, que los chelitos no le llegan para hacer lo que ellos necesitan. Si cada provincia se maneja como su propio estado, que el gobernador pueda fungir como el presidente de esa provincia, controlar sus propios recursos, vamos a poner a la gente a producir en cada una de las provincias, y en la medida que la productividad del país se vaya creciendo, que ellos aporten al gobierno central un pequeño porcentaje. Vamos a reducir los 700,000 empleados que tiene el gobierno hoy por hoy, que maneja, porque el gobierno central es lo máximo, y ahora todo el mundo que aspira a ir al gobierno central, que es donde se manejan todos los recursos, pues se van a quedar en su provincia a trabajar. Asimismo, los jueces que se han elegido, o sea, bajo el escrutinio de los moradores de esa provincia, pues los vamos a poner a trabajar en un sistema transparente de justicia, donde se puedan cumplir las leyes y las normativas aquí en la República Dominicana y darle paso a una verdadera democracia. Hay que estar claro, yo nací en la cuna de la democracia. Todos los mecanismos que yo conozco son democráticos, y eso es lo que nosotros tenemos que traer aquí, con sus imperfecciones, pero el sistema de los Estados Unidos funciona. ¿Y por qué no aplicarlo aquí en la República Dominicana? ¿Y por qué no darle paso a un relevo generacional donde podamos ver realmente una democracia bien fomentada, bien consolidada en el país? Rafi,
En caso de, vamos a suponer que llegue al gobierno, alcance la dirección del Estado, ¿qué cambiaría, qué mejoraría, qué eliminaría de lo que se está, lo que está haciendo la actual administración? Yo diría que hay que cambiarlo casi todo. Pero Hay que algo cambiarlo bueno casi todo. Bueno, el tema del desarrollo. Lo que está bien. Continuar, bueno, es que hay que escoger, hay que ser muy selectivos realmente, porque nosotros lo primero que tenemos que hacer aquí es cambiar, vuelvo y le digo, el sistema completo de institucionalidad gubernamental y darle paso a un sistema enteramente democrático. Pero qué bueno tú ves actualmente. Bueno, el desarrollo tecnológico ha sido muy bueno en la administración del partido oficial. Sin embargo, yo entiendo que ese avance tecnológico ha dejado marginado una gran parte de la población que no tiene, donde en un país tenemos 49% que todavía usa letrina, donde no se ha vivido un desarrollo, vamos a decir, en materia de educación, educación, porque pese a que aquí logramos el 4%, se ha invertido en planteles escolares, el cuerpo docente todavía tiene un problema grandísimo, que es que el 20% no tiene título pedagógico, que no se le ha dado la importancia a los profesores con salarios dignos y un sinnúmero de cosas en materia de salud. Entonces no podemos, vamos a decir, vivir en un país de tecnología donde el desarrollo del dominicano de a pie no está a la par con eso. No tenemos salud, no tenemos educación, no tenemos seguridad, no tenemos un sinnúmero de condiciones que merecen y que nuestra Constitución nos garantiza. Entonces, eso hay que emparejarlo un poco. Nosotros tenemos que enfocarnos en educación, porque la democracia se basa en educación y la participación del colectivo dominicano, y un sinnúmero de cosas que tenemos que hacer para realmente impulsar el desarrollo aquí en el país. Bien, cuando alguien decide participar en política, pone sobre la mesa los pros y los contras, y nosotros hemos seguido de cerca. Dice, caramba, en política nadie rechaza aliados. Tú ves aquí que a cada rato los políticos tienen que decir, bueno, si un narcotraficante se acerca y quiere una foto, yo no le voy a pedir un permiso de buena conducta, y si trae una funda de dinero, menos. Entonces, esas son de las cosas que no se hablan, pero ocurren. Entonces, tú encuentras después una fotografía de Arturo del Tiempo con Leonel Fernández, pero no significa que Leonel Fernández sea socio de Arturo del Tiempo. El caso es que cuando sumas, tú dices, caramba, a mí me gustaría, él no tiene culpa de nada de lo que hizo su abuelo. Él nació fuera, está ajeno a todo ahora. ¿Por qué él no hace un pronunciamiento, por ejemplo, diciendo, yo no tengo que ver con nada de las Mirabal ni de esa cosa, pero si alguien se siente cómodo con que yo le pida excusa a nombre de mi familia, yo le pido excusa, pero le confieso que no tengo por qué hacerlo, porque yo no estaba ahí, ni apoyaría eso se entiende. Ahora, dentro de las razones para hacer eso, una es que aquí subyace no solamente que todavía sobreviven personas que son trujillistas, que se sentían seguros cuando Trujillo, que no le importaba mucho porque Trujillo tenía una regla que decía, aquí el único pecado es ser enemigo mío, después aquí se puede hacer de todo, y andar en cuero en la calle, y a todas horas, y esas cosas. Yo no voy a decir, a negar mis raíces. La otra es, personas que hicieron fortuna en la era de Trujillo, y esos que hicieron fortuna tienen dos tendencias. Uno es que le echaron un cubo a los Trujillo y se quedaron con cuarto de los Trujillo, calladitos, y los otros es que se beneficiaron del régimen, ¿verdad? Sí, sí. Y eran socios, lograron salir ilesos de la ley de trujillización. Los judíos que te hacen un homenaje a ti en Nueva York hace poco, Trujillo los ubicó cuando todo el mundo los rechazó en Sosúa. Es decir, resulta difícil, Ramfi, capitalizar lo bueno y rechazar lo malo. Es que yo creo que eso sería demagogia. O sea, utilizar el apellido Trujillo para fines políticos. Óigame, a mí es axiomático que me van a tratar de endilgar lo positivo, lo negativo, pero yo prefiero decir, señores, yo soy Ramfi Domínguez Trujillo, modelo 2019 ahora, porque ya estamos en el 2019,
Y le voy a decir una cosa, yo incluso a la alianza de Minú y de Guillermo Moreno, nosotros como miembros del FOPREDOM, nosotros apoyamos esa alianza. Nosotros intentamos que la Junta Central Electoral aprobara esa alianza, entendiendo que sería saludable y sin ningún tipo de interés personal ni nada, porque esa es otra generación. Entonces, ¿cómo me voy yo a oponer a que la democracia y a Minú Tavares le acaban de probar el partido? Yo dije, perfecto, que entren en una alianza con Guillermo Moreno, si es lo que ellos quieren hacer, perfecto, que lo pacten y nosotros lo apoyamos. O sea, nosotros tenemos que dejar eso atrás. Yo vengo de otra generación, yo no la conocía a ella, ni a ninguno de los miembros de esa historia. Y de la misma forma, la familia, que se lucraron o no se lucraron, eso no es problema de Ramfi Domínguez Trujillo. Y yo incluso he tenido ocasión de juntarme con personas que fueron víctimas del régimen y que me han acogido con mucho cariño porque entienden eso mismo y han sido enteramente abiertos y han dicho, mira, no, bien, él no tiene nada que ver. Mira, tenemos muchas preguntas y una de las que se hace aquí todo el mundo es, suponiendo que la Junta Central Electoral diga, bueno, su candidatura no es viable, usted no puede ser candidato presidencial, pero puede ser candidato a otras posiciones según la Constitución. Una interpretación que usted puede decir, no, yo no lo acepto, yo voy a seguir peleando. Tú, lo poco que has hecho, da muestra de que tú no eres una persona que eres conflictivo, es decir, que tú vas a aceptar lo que te digan sin pelear mucho. Pregunta, de no ser candidato presidencial, realmente no vas a ser presidente, porque aunque seas candidato presidencial, tiene una maquinaria que tiene 50 años, que es PLD, Juan Bosch, Peña Gómez, que es difícil, pero podría ser o un senador de la República por el partido de PDI o un alcalde de la capital. ¿Tú aceptarías, y sé que es difícil que tú digas, no, porque le vas a dar pie a la Junta, la posibilidad de optar por otra posición? Mire, que nosotros eso no lo hemos contemplado, don Julito, y le digo una cosa, nosotros confiamos en la Junta Central Electoral y es un tema muy importante. Nosotros tenemos, y usted dice que yo no soy belicoso. Bueno, yo no soy belicoso, pero sí soy exigente de que se respeten mis derechos, y yo entiendo que la Junta, óigame, que ahí hay magistrados que tienen que ver más allá de la voluntad de un grupo y ver el colectivo. Lo primero es que lo que usted dijo es muy cierto. Yo nací fuera del país, no porque mi mamá quiso, no porque yo quise, sino porque a nosotros se nos privó de un derecho fundamental, que es de venir aquí al país. Si aquí hubiera lo que se llama jurisprudencia, te aplicaran lo que hizo el Consejo de Estado con los antitrujillistas. Todo el que estaba en el exilio se le permitió participar, a pesar de que la Constitución que dejó Trujillo era que ninguna persona que no haya nacido aquí, aunque fueran hijos de dominicanos y no vivieran por lo menos los últimos 5 años, no podían optar por ningún cargo electivo. Te podían aplicar eso mismo a ti por razones diferentes. Así es, y ese es el motivo aquí principal. No existe la jurisprudencia. Pero afuera sí. Pero afuera sí. Aquí no es la ley de... Doctor, ¿tenía la dictadura algo bueno y si usted estaría en disposición de reivindicar lo positivo de aquella época? Es que yo no creo que poder... Mire, yo cuando estaba actuando sobre la base de un proyecto histórico, eso es una cosa. Y yo creo muy, muy, muy firmemente que la historia en algún momento se va a conocer como es, pero estamos demasiado cerca de ese periodo para tener, vamos a decir, una objetividad tal como la merecen los hechos históricos. Pero hablando de política hoy por hoy, nosotros tenemos que desprendernos de lo que es esa historia, porque yo no soy trujillista, yo soy antitrujillista, sí, pero reconozco que la dictadura tuvo cosas buenas. No, y yo entiendo que la responsabilidad mía como alguien que aspira a llegar a la presidencia es conocer no solo lo bueno del gobierno de Trujillo, sino de todos los gobiernos. O sea, aquí el tema de la tecnología que hablamos hace un rato, eso es algo que nosotros tenemos que acogerlo y aplicarlo al desarrollo del campo.
que es un tema que para mí es preponderante. Hay que retomar el campo dominicano, donde hoy por hoy el 84% le estamos dando la espalda. Es decir, el 84% de los campos hábiles para cosechar nos lo estamos poniendo a producir. Entonces, la tecnología que ha aplicado al PLD en el funcionamiento del gobierno y toda esa serie de cosas, hay que aplicarlo al campo para poder competir. Entonces, nosotros tenemos que buscar los mecanismos positivos de todos los regímenes, no solo de la República Dominicana, muchos de los programas incluso para la juventud. Nosotros lo hemos buscado de Noruega, de los Estados Unidos y ese tipo de cosas, y tenemos que buscar todos los elementos que hayan funcionado en todos los gobiernos para aplicarlo aquí favorable y en democracia siempre, absolutamente. Y uno ve un poquito utópico todas las cosas que Ramfi propone en cuanto a esto, sobre todo si se pone a pensar en cosas que algunos candidatos también, además de él, han dicho, que todo no se desmonta de golpe. Es decir, ya estamos tan acostumbrados a que la economía funcione amparada en irregularidades y resquicios de falta de supervisión o de exceso de permisos por parte de las autoridades, que a veces para llevar las cosas al orden al que algunos aspiramos habría que tumbar tantas cosas que quebrarían 2 o 3 por el camino. ¿Ha pensado Ramfis en cómo sería una transición del desorden a la institucionalidad sin lesionar a mucha gente por el camino? Yo creo que como líder uno tiene que pensar más en la colectividad, en el bien común, más allá de pensar en intereses personales, y por eso es que nosotros incluso hemos tratado de mantenernos al margen de los intereses especiales, de los compromisos políticos, porque la única manera que uno puede impulsar una transformación como la que necesitamos aquí en República Dominicana es justamente enfocándose en los problemas que existen, sin mirar, vuelvo y le digo, los intereses especiales, enfocándose en los intereses colectivos de la República Dominicana, y aquí hay muchos problemas que nosotros tenemos que resolver. Y esa transformación, al final de cuentas, yo creo que muchos de los grandes empresarios, incluso, que hoy por hoy están apoyando al partido oficial, están preocupados porque estamos viendo una economía inorgánica, sustentada sobre la base de un partido que tiene estructurado todos unos mecanismos para demostrar un crecimiento económico y un sinnúmero de cosas que no son tales aquí en la República Dominicana. Y eso desde el ámbito internacional, desde una vertiente, diría yo, que objetiva se está viendo. Y hay muchas personas que están preocupados con la incidencia de todos los problemas que tenemos aquí en la República Dominicana, y que bajo un mandato disciplinado, ordenado, donde se cumplan las leyes, la gente se tiene que acostumbrar. Los Estados Unidos, sobre la base de su fundación, llegaron los peregrinos de allá de Inglaterra y tenían un caos masivo, pero poco a poco la gente se fueron alineando. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el orden, la disciplina funcionan, y que ese caos colectivo que beneficia a unos cuantos actúa en detrimento de la gran colectividad. No se vaya nacional. muy lejos, la gente que cuando está en Estados Unidos cumple todas las leyes, pero desde que llega aquí lo primero que hace es que maneja con una cerveza en la mano. O sea, y de la misma forma un dominicano aquí que tira basura por la ventana desde que llega allá, óigame, por el librito, piano, no vota nada. Ok, Ramfi, Juan Bosch tuvo mucha suerte, porque la gente cree que él era creador de frases, pero lo que él repetía muchísimas vainas que le decía a la gente, y una de ellas dije que lo que se ve y lo que no se ve es el eso es viejísimo. El tema es que hay cosas que se saben. Primero, todo el mundo sabe que desde que naciste no te preparaste para esta situación que estás viviendo. En un momento dado se te prendió un bombillo de coger para acá, hacer política, y empezaron ahí, no, que tú puedes capitalizar lo del viejo, y que el otro yo no lo sé, y que digo que no estaba, pero después no niego. El tema es el siguiente: uno percibe que a pesar de tener la valentía de venir a hablarle de Trujillo a uno a esta altura del juego, mira, esto llegó a un punto que hasta algún ecuatoriano o peruano de apellido Trujillo no le cogía miedo, hasta por allá, que no tenía nada que ver. Sin embargo, uno se pregunta, ¿tienes miedo de reconocer algo que, por ejemplo, te mencioné hace rato, que la época era diferente? Así como fusilar a Sánchez era cumplir una ley que decía que
Eso era traición y que la traición se pagaba con la vida. También la eliminación del contrario era una regla en el 30 y Trujillo lo llevó hasta el 60, llevándose muchísima gente o permitiendo que se lo hiciera. La negación de aceptar, por ejemplo, la mano dura. Que tú podías andar por Villaconsuelo y por Cristo Rey, por todas partes, a cualquier hora, y era seguridad. Bueno, era por miedo o por orden, por lo que usted quiera, pero se podía andar, ¿verdad? Que tú tienes que, se daba el 5%, ahora hay que dar el 50% para cobrar una cuenta, pero se pagaba el 5%, por si tú no lo sabes, había que darle el 5% para el partido y el partido era él. Juan. Mire, hablando de reconocimiento de la época, aunque uno no quiera, tiene que llegar a hacer referencia a esto. Una de las cosas que el dominicano actualmente dice, pero Trujillo actuó bien cuando le puso un límite al ingreso de haitianos al país. Uno de los problemas que usted ha planteado que hay que resolver es la masiva presencia de haitianos. ¿Cómo lo haría usted? Claro, creo que no va a ser como dio el mensaje el generalísimo. Con un corte, ¿verdad? No con un corte, pero ¿cuáles serían los métodos que usted podría desarrollar para limitar esa invasión? Mire, yo creo que el sistema que se ha venido utilizando allá en los Estados Unidos está muy bien. O sea, los Estados Unidos, incluso el presidente Trump ha reconocido el derecho de nosotros de implementar la política migratoria que nosotros consideremos, porque nos está dando la categoría de lo que somos, un país libre y soberano. Entonces, en esa misma medida, ¿qué han hecho ellos? Cuando ellos tienen que repatriar a los nacionales ilegales asentados en los Estados Unidos, ellos lo van y lo cogen y hacen una redada y se lo llevan para su país, lo llevan a la frontera, lo mandan por avión. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo aquí, y nosotros tenemos una gran cantidad de nacionales haitianos asentados aquí de manera irregular que están pesando sobre nuestros recursos, y nosotros tenemos que repatriarlo a todos. O sea, nosotros tenemos el derecho de hacerlo. Pero tú eres un candidato que te favorece el Partido Demócrata en Estados Unidos y ellos no están con eso que tú estás propiciando. No, pero que a mí me favorecen los republicanos más que los demócratas, porque a mí yo voy más con los lineamientos conservadores de la austeridad económica, del nacionalismo, que yo creo que es algo que nosotros tenemos que retomar aquí, y nosotros tenemos que construir un muro aquí en República Dominicana y hacer que los haitianos que vengan aquí vengan sobre la base de un visado de trabajo, porque tenemos que poder documentar y utilizar esos recursos. Por aquí los haitianos vienen, mandan sus recursos para allá, aquí no pagan impuestos y se benefician de todo el sistema que nosotros tenemos implementado aquí de servicios sociales, de salud, de educación y demás. Eso se tiene que parar. O sea, nosotros no somos un país que podemos cargar con ese peso. Hoy por hoy son 2.000 millones de dólares que nosotros gastamos en la invasión haitiana, 748 millones de dólares solamente en alimentar a los nacionales haitianos, que es el costo del muro que nosotros pudiésemos construir, y asimismo frenar esa invasión, frenar el narcotráfico que entra por la frontera, y asimismo el tráfico de armas también, porque hay que hablar claro, y así vamos a poder fiscalizar también lo que entra y sale del país, porque ese es un tema que muchos empresarios han dicho, no, porque el muro lo que va a frenar, no, eso no va a frenar ningún tipo de intercambio comercial, pero sí lo va a lograr fiscalizar, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ley y orden, con mano dura, sin dictadura y con un corazón grande para resolver los problemas del país. No te criaste en la República Dominicana, ¿correcto? Correcto, hasta los 30 años. Hasta los 30 años. ¿Viviste dónde, perdón? En Estados Unidos. En los Estados Unidos, allá en Miami, O sea, que piensas en inglés. No, yo hablo 5 idiomas y yo pienso en cada uno de esos idiomas. Cuando hablo el español, pienso en español. Piensas en español. De principio a fin. ¿Cuándo comenzaste a prepararte para introducirte en la política y entrar como aspirante a la presidencia? En cierta forma, tu ideología o lo que piensas hacer es limpiar el nombre de tu familia, porque hemos visto cierta, como que le das la espalda en cierta forma a toda esa historia que te persigue. Entonces, en cierta forma es limpiar el nombre de tu familia, lo que buscas. No, es que para nada. Incluso yo nunca tuve interés en incursionar en la política ni en Estados Unidos ni aquí. Incluso me han hecho todo tipo de ofertas desde que yo llegué aquí. No, que y yo decía que no.
Ahora, ¿por qué incursionar en la política? Porque me preocupa mi país y a mí me formaron como dominicano de pura cepa. O sea, cuando la gente me dice, no, cuando yo le digo, yo me crié hasta los 30 años en Estados Unidos, me dicen, pero tú hablas como dominicano. Y yo le digo, es que a mí me criaron como dominicano. Yo como arroz, habichuela, con, que es uno de los platos míos favoritos. O sea, yo soy dominicano de adentro a afuera. Yo empecé a bailar merengue antes de caminar. Entonces, cuando a ustedes le inculcan ese amor por la patria y uno ve que el país se está cayendo a pedazos y que hay una confabulación de los políticos en contra del país, que nadie dice lo que se tiene que decir, entonces tú dices, mira, si a mí me duele mi país, yo tengo que hacer algo y la única manera de resolver los problemas incursionando en la política, pues vamos arriba. Totalmente. Hablamos de educación, hablamos de políticas migratorias, pero no hemos hablado, le dimos pinceladas por ahí arriba, delincuencia, droga. Ayer tuvimos un caso, antes de ayer vimos un caso, no sé si lo mencionaron anteriormente, de un yate que tumbaron unos helicópteros en las Américas. O sea, son temas que estamos viendo que yo decía, mira, que era en película que yo lo veía. O sea, yo vivo en este país donde 2 helicópteros tumbaron un yate en plena luz del día en las Américas. ¿Cuáles son tus propuestas? ¿Cuáles son para enfrentar este tipo de cosas? Como bien decías anteriormente, que me da miedo caminar en pleno Piantini hacia Blue Mall. O sea, yo como joven quisiera agarrar una bicicleta y salir a caminar. Mira, nosotros, Yamile, nos han convertido en un narcoestado, y esa es la realidad. Nosotros tenemos muy buena relación con algunas agencias de allá de Estados Unidos, y uno de los datos más preocupantes que ellos me dieron a mí es que aquí se le manda la inteligencia al gobierno de lo que es el narcotráfico, de lo que es el tráfico de armas, el tráfico juvenil, el lavado de dinero, y palabras textuales. Aquí no hacen nada con esa información. Aquí los capos más grandes que existen en República Dominicana no son de República Dominicana, son de Venezuela, para darle ese dato. Y esa información la tengo yo de primera fuente, vamos a decir. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Hace falta una disposición, una voluntad política para resolver esos casos. Aquí nosotros no podemos permitir que el narcotráfico, que antes éramos un puente de droga, y ahora a partir del 1996 poco a poco nos hemos ido transformando en un gran consumidor de drogas aquí en la República Dominicana. Entonces aquí hace falta, para resolver el tema del narcotráfico, una fuerza castrense y una fuerza policíaca que responda a esas necesidades, con personas bien dotadas, con una capacitación que no la tienen, con salarios dignos, para que evitemos ese problema de que muchos se han convertido en parte del problema, en parte del meollo, porque han incurrido en la delincuencia. Y aquí el tema del narcotráfico ha calado en las fuerzas castrenses, en las fuerzas policíacas y hasta en el gobierno, para que estemos claros, porque hay un espaldarazo que se le está dando desde el estamento del poder aquí. Entonces hay que resolver esa crisis, pero más allá de eso hay que impulsar un programa de educación como el que vimos de la primera dama allá en Estados Unidos, cuando Nancy Reagan, que empezó un programa que se llamaba Say No to Drugs, dile no a las drogas, que eso ayudó a bajar el consumo de droga. Pero aquí mismo la delincuencia y el narcotráfico, que una gran parte obedece al tema del narcotráfico, también hay una parte que viene de la situación económica. Cuando hay dificultades económicas, socioeconómicas en el país, donde la gente no tiene para comer, se la tienen que buscar. Entonces hay que resolver esa crisis también y imponer el orden y una justicia que funcione también. ¿Tú reconoces que es difícil que un partido como el PDI y un Ramfi, que apenas tiene 2 o 3 años que se lanzó a ruedo, pueda vencer a los 7 magníficos? A los 7 magníficos, usted sabe que a mí me gusta más decir que como la película esa Ocean's 11, que va subiendo la cantidad de delincuentes que están robando de los bancos, el Ocean's 12 y así mismo 13. Sucesivamente. Ahora son muchas mujeres. Sí, siguen subiendo los números. ¿Cómo se llama la película? Ocean, ¿Qué le gusta? Ocean's 11, la gran estafa en español. Sí. La gran estafa, así mismo. Óigame, yo le digo una cosa, yo creo que la tendencia mundial, don Julito, que ha llegado aquí, y sobre todo con la incidencia de la juventud, que vuelvo y le digo, el 33% de la población dominicana son jóvenes de 18 a 33 años de edad. Así mismo es. Y están... ¿Y qué tú le ofreces a ella? De todo. Nosotros tenemos, fíjese, de todo. Mire, nosotros tenemos... Siento miedo. Yo siento miedo y de verdad no tengo... Me da quizá tan chin de vergüenza estar en la calle, pero es que en la cara, pero es que ¿qué pasa? A mí en la escuela me enseñaron que Trujillo era malo. Sí. Entonces a mí me da mucho miedo que no he escuchado tus políticas o tus propuestas en la calle. Por ejemplo, ahora en el grupo de mis amigos me comentaron ahora mismo, ¿qué?
un nieto de Trujillo, ¿cómo va a ser, presidente? O sea, es la preocupación pública. Sí. Porque no lo conozco, no sé. Pero yo no entiendo Pero a él le enseñaron que su abuelo era bueno. Era bueno. No, es que, óigame, que eso no es, ese es un adjetivo que nunca se oyó en mi casa, porque nunca hablamos de la política, esa es la realidad. Pero yo le digo, mi formación viene de la democracia. Todas las políticas mías, no hay una sola No me gusta hacerte política. esta pregunta. Y era tan malo que no podían ni siquiera hablar nada bueno. No, es que vuelvo y le digo, don Julito, es que la historia es la historia, y como yo no viví la historia, esas son cosas que no se heredan, y yo creo que nosotros en la historia, e incluso en la política dominicana, Okay, podemos ver personas... ¿Cuántos hijos tuvo Angelita Trujillo? Fueron 8, creo. 8. Sí, ¿Cómo que creo? Sí, no, es que no me recuerdo. No me recuerdo verdaderamente. De León Esteves, ¿cuántos son? No, perdón, de mi madre, usted dice Sí, de de mi tu madre. Angelita. No, estamos hablando de 7, perdón. Yo pensaba que decía ¿Cuántos tuvo hermano de León tuyo. Esteves? Son 3, ¿Y de Domínguez? son 4. El más joven, ¿cuánto tiene? La más chiquita, Julia, tiene 36. De León Esteves es la muchacha que es jueza en Puerto Rico. Correcto. Fiscal ¿Todavía federal. es jueza o ya no? No, ya se retiró hace par de meses. Ahora está en la práctica privada. Pero llegó a ser una macana allá en Puerto Rico. ¿Y ustedes tienen buenas relaciones de las dos camadas? Claro, incluso ella estuvo aquí el sábado, se pasó el día entero en mi casa, se pasó el fin de semana aquí y estuvo, hoy sale a las 8:30. Pero ¿Quién tenemos una relación levantó excelente. el impedimento que tenían los Trujillo aquí? No sé. Tú sí sabes. Eso fue en el año 2000. Yo sé que fue en el año 2000, pero yo no sé quién fue. Hipólito el primo. Yo no sé quién La fue. hija de León Esteves fue ¿Qué la... posibilidad hay de que tú y el primo hagan una... Estamos en dos partidos diferentes, él está en el PRM, nosotros en el PDI, pero sí le digo que en algún momento, y eso lo entendemos nosotros. Pero él no niega su trujillismo, más que tú, No. es más trujillista que tú, ¿eh? Yo me imagino que sí, porque él sí vivió la era, yo no. Él sí la conoció. Mira, Ram, De- ¿qué ha resultado del WhatsApp con Ramfi, del café con Ramfi y el... ¿Cuál es el otro? Y el otro es el detrás de Ramfi. Detrás de Ramfi. Nosotros ¿En qué estamos- consiste eso, Mire, yo Vamos a quiero ver. que la gente, justamente para vencer lo que algunos han expresado, ese miedo, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero que la gente me conozcan a mí. Entonces, yo he establecido 3 mecanismos. Número 1 es el WhatsApp directo, que voy a aprovechar para darlo aquí, si me lo permite, que es el Sí, seguro. 849 Lo tenemos en pantalla. 225-2424. Repítelo. 849-225-2424. Ese es mi WhatsApp personal. Obviamente ya nosotros tenemos más de 30,000 personas inscritas en ese WhatsApp, pero yo sí tomo llamada de ahí, leo los mensajes y compartimos informaciones, porque quiero que la gente me conozca a mí, y eso ha sido sumamente exitoso y vamos creciendo cada día más. El otro mecanismo, el café con Ramfi o el toy con Ramfi, como nosotros le hemos tildado, que a cambio de hacer actividades políticas, estamos haciendo un diálogo con la gente donde nosotros vamos por los 158 municipios y hemos tenido un gran éxito. ¿Por qué? Porque ellos reciben lo que es la información mía, y yo recibo retroalimentación y le pregunto cuáles son los problemas de aquí. Uno tiene que conocer los problemas de todos los dominicanos. Y lo último es el Detrás de Ramfi, que es un programa reality donde la cámara que ustedes ven me siguen a mí frente a las cámaras, pero sobre todo tras bastidores, para que la gente vean cómo yo soy alante de las cámaras y detrás del ¿Tú escenario. tendrías inconvenientes, por ejemplo, en el caso de los antitrujillistas hereditarios? Es decir, que como tú no vivieron la era, pero en su casa le inocularon el antitrujillismo. Por ejemplo, tú hablarías con Cocó Velázquez, el hijo de Velázquez Mainardi. Con todos. Yo no Él tengo era problema. vecino Yo no del tengo- otro Ramfi, del hijo de Ramfi Rafael. Sí, que el que Sí. murió, ¿verdad? Sí, ese murió en Él el era 2001. vecino de él. Sí, no, yo no tengo, óigame, es que esta es otra generación, y como nosotros hablamos la última vez, Porfirio López Nieto, Sí. que tiene sus López raíces, Rodríguez. y somos nosotros amigos, nosotros somos amigos. Esa es otra generación, señor, y nosotros tenemos que buscar la colectividad. Yo me siento con quien sea en la mesa en aras de buscar solución a los problemas nacionales, e incluso personas que vengan de esa camaña, vamos a decir, yo lo integro al gobierno también. Este es un gobierno nacional y yo no vengo con rencillas personales, que yo no viví la era. Yo soy un demócrata, carta cabal, y me Vi preocupa por mi ahí país. que había un afiche de Ramfi con el Partido Reformista. ¿Tú tienes un sector reformista que propicia que una alianza? A mí me han hablado, claro, eso es normal, pero me han venido a hablar de todos los partidos que quieren De una todos, alianza, de todo. de una Casi gran todo. parte de los partidos minoritarios y de muchos de los Porque nadie va a hacer lo del ministro de Educación.
dejar el poder para buscar el poder. No, eso es interesante. Es un caso Eso por 3 interesante de semanas. estudiar. No, ¿eh? es por 3 semanas porque el presidente... A mí me parece que hay gato en Termacuta, como decimos Espérese, nosotros. doctor, que a mí hay Dime, una gente de Carlos. la Se base, lo dejo de tarea. una gente de la base del PLD, Claro. de esos que votan por un y que se votan con ganas de vengarse. Adelante, A Carlos. veces. Hay un fenómeno que hablábamos antes de entrar al aire sobre el giro a nivel internacional que está teniendo la política. Jóvenes, apolíticos, sin estructuras grandes, pero usted me menciona necesidad de volver al nacionalismo, que tiene sus máximos exponentes hoy en día en Trump y en Bolsonaro. ¿Cómo se puede lograr más o menos esa coexistencia de nuevo al nacionalismo con la nueva corriente actualmente que habla de más fronteras abiertas, de más tolerancia, de todo? Es que, Carlos, le voy a decir una cosa. Yo creo que esa política de fronteras abiertas ha dejado sus bemoles. Y nosotros vimos ya en Europa, por ejemplo, Inglaterra se salió Sí. de la Comunidad Europea justamente sobre la base de ese criterio, que demasiadas personas extranjeras se estaban colando, como lo han señalado muchos ingleses, en Inglaterra. Eso se llenó de musulmanes y ha ocasionado un sinnúmero de problemas. Muchos países ya de la Comunidad Europea están viendo que esa política migratoria de apertura fronteriza no es tan saludable para el país. Pero que y se haya, que está... perdón que te interrumpa, que ya se haya llenado de musulmanes no es malo. ¿Perdón? Que se haya llenado de No, musulmanes es malo. no, para De nada. culturas espérese. distintas. No, estamos hablando de culturas distintas, Ok. pero estamos hablando de que han ocasionado muchos problemas ese radicalismo musulmán que le ha hecho mucho daño en Inglaterra y es contra eso. Yo no tengo, óigame, nosotros ni podemos abogar por la xenofobia, No, ni claro. soy yo Ah. xenófobo. Solo o sea, quería aclarar ahí. No, Sí. no, absolutamente. No, el problema viene también que una de las quejas principales es que le están concediendo más privilegios que a nosotros que somos nacidos en este terreno. Claro, y eso nosotros no lo podemos permitir. Es lo mismo que estamos viendo aquí en República Dominicana, que le dan preferencia. ¿Por qué? Por organismos internacionales como la ONU que vienen y dicen, no, tienen que respetar a los haitianos. Entonces los hospitales se nos ha llenado de haitianos, parturientas haitianos que le dan prioridad sobre las dominicanas, y eso no puede ser y no lo podemos Hay tolerar. un monumento aquí que se erigió con motivo del saldo de la deuda externa de la República Dominicana. ¿Usted qué le preocupa ese tema? ¿Se podría repetir la historia con un Trujillo en el poder? Mire, es que ¿Cómo yo le usted digo, trataría, abordaría ese tema? nosotros para la deuda pública, que es sumamente preocupante, y repito, 24% del presupuesto nacional se va al servicio de la deuda pública hoy por hoy, y eso nosotros lo tenemos que cortar de golpe y porrazo. ¿Cómo? Promulgando primero una ley que exija que el gobierno se mantenga dentro de un presupuesto. O sea, nosotros tenemos que cumplir con lo que nosotros tenemos, como erradicando la corrupción que se lleva un 24%, un 25%, y asimismo refinanciando la deuda pública con una moratoria. Porque hoy por hoy hemos llegado a un punto donde la deuda Una pública... moratoria. Una moratoria de 5 o 6 años, es decir, renegociar la deuda pública y decir, mira, nosotros necesitamos 5 o 6 años donde no tengamos que hacer pagos hacia esa deuda pública para tomar esos recursos e invertirlo en la creación de nuevas fuentes de ingresos. ¿Sobre la base de qué? De la agricultura en la República Dominicana. Vuelvo y digo, aquí el 84% de las tierras hábiles para cosechar están en abandono. Hay que retomar el campo Una dominicano. moratoria hoy en el pago de la deuda es algo que censura la comunidad internacional severamente. Lo censura la comunidad internacional, no. Incluso eso es un punto que nosotros vimos y le ha funcionado a muchos países, no solo aquí en este hemisferio, como lo fue Argentina, Puerto Rico incluso, que ha tenido que acudir a eso justamente para reordenar los estamentos de la administración pública y retomar ese caso. Tenemos que buscar mecanismos en aras de resolver el tema de la deuda, que la deuda pública ha llegado a un punto que nos ha convertido en un país fallido, porque el 70%, los economistas dicen que cuando uno alcanza el 70% del Producto Interno Bruto en endeudamiento, ya nosotros sobrepasamos ese límite, el país es un país fallido y tenemos que frenar eso e impulsar un cambio drástico. ¿Tú apoyarías el programa República Digital sin corrupción, verdad? Totalmente, ¿Ah? totalmente. ¿Tú apoyarías el 4% de educación sin corrupción? Nosotros necesitamos un 8% para la educación. Un 8%. Absolutamente. Don ¿Tú Julio. apoyarías un aumento de las leyes contra la delincuencia o la aplicación de las actuales? No, hay que fortalecer esas leyes. Hay que fortalecer leyes y el cumplimiento de las mismas. Incluso para quienes incurren en la malversación de fondos, subir la pena a 30 años. Ok, ya lo dijiste, pero repítelo.
¿Tú apoyarías que el 1.000.000 de haitianos ilegales que están aquí trabajando porque aquí hay mano de obra se repatrien a los ilegales? Absolutamente, y que Todos. se cumpla, todos, y que No se cumpla importa la el ley 80. impacto que se produzca allá. Óigame, que se pueden documentar, incluso se puede hacer un proceso para que Bien. los que se tienen ¿Tú que trabajar. apoyarías al gobierno en la medida que tomó en la OEA contra Venezuela? No, yo creo que, no, mire, nosotros tenemos una visión clara. Maduro es un dictador y hay que sacarlo de allá. Simple y Y sencillamente. eso no es un problema de los venezolanos. Lo que pasa es que cuando uno ve que un gobierno se ha enquistado de la forma que lo ha hecho en Venezuela, en detrimento de una Eso fue lo que población. hizo Estados Unidos con tu abuelo. Lo sacó pero a tiros. pero es que yo le voy a decir una cosa, nosotros, es que no es solo los Estados Unidos, hay otros países que están abogando por un cambio necesario en Venezuela, el país se está muriendo del hambre y ni tan siquiera han sido permisibles con la entrada de la ayuda humanitaria, o sea que están obstaculizando el progreso del pueblo venezolano. Esa dictadura se tiene que acabar allá en Venezuela. Ramfis, ha sido puntual en el asunto de enfrentar la corrupción. ¿Estarías tú de acuerdo en que una persona que se tenga evidencia de que se ha apoderado de los dineros públicos, quitárselo y retornarlo al erario? Nosotros tenemos eso como una política que vamos a aplicar aquí. Lo primero que hay que hacer es que se debe aplicar para todos los gobiernos. Automáticamente sale un gobierno que le pongan un impedimento de salida a todos los funcionarios de ese gobierno por un mínimo de 3 meses. ¿Para qué? Para hacer una revisión de los bienes de toda esa gente. Crear una comisión especial para revisar los bienes y entonces someter a aquellos que han incurrido en la malversación de fondos y caerle atrás al dinero que se han robado. Y nosotros tenemos informaciones que hemos recibido de funcionarios del gobierno y donde tienen sus recursos en Santo Tomás, en Europa, por diferentes partes. Y nosotros tenemos que valernos de ese listado porque con eso yo siempre he dicho que podemos pagar una gran parte de la deuda pública del país y tenemos que hacer. ¿Cómo son tus relaciones con los hijos de Lina Lobatón? Muy bueno. ¿Con Rafael? Claro, muy bueno. Y con Tía Landy también, claro. ¿Con Landy? Sí, sumamente bien. Pero ellos nadie ha dicho que lo saquen del país. ¿Perdón? A ellos nadie ha dicho que lo saquen del país tampoco. No, pero ellos no venían al país hasta más o menos el año 2000 tampoco. Tía Landy porque tenía una muy buena relación con tío Carlos, que fue director de la Sinfónica aquí en su número de cosas. Se casó al final con Carlos Piantini, Carlos que en paz Piantini. descanse. Un excelente exponente de la música dominicana. Entonces, ustedes las relaciones que no tuvieron con el abuelo vivo, las tuvieron después del muerto. Sí, pero ¿Por qué? sí. Porque Angelita y Landy no eran amigas. No, pero es que yo creo que mientras Son hermanas, yo ¿verdad? creo que fue realmente que se conocieron después de la muerte de Trujillo. Claro, yo creo que eso es axiomático. ¿Conociste al negro Trujillo? Sí, claro que sí. ¿En Miami? Sí. ¿O en Portugal? 1 o 2 veces en Miami. ¿Eh? En Miami. Sí. Al Petán no, ¿verdad? No, él murió en Puerto Rico. Bien, ¿conoces a Julieta tú? Sí, claro que sí, también. Pues entonces están unidos en No, torno a óyeme, su- la familia, yo creo que la familia es la familia. Uno tiene que conocer a sus familiares y estrechar esos lazos de amistad. Pero de la misma forma, tenemos que hablar, como le digo yo, de mi parentesco con Santiago Rodríguez, con el gran libertador de la República Dominicana, porque la gente se enfoca nada más en el Trujillo Sí, pero y me dejan fuera el sí, Domínguez. pero el hijo del vino a tumbar a tu abuelito. ¿A quién? ¿A quién? ¿El hijo de Los Rodríguez. el hijo no, Bandito no, Rodríguez. pero digo yo, pero por eso le digo yo que todo el mundo tiene una cierta familiaridad aquí en la República Una Dominicana. pregunta, aquellos capitales que se hicieron durante la época de tu abuelo y que muchos de ellos se quedaron, le echaron un cubo a la familia de ¿ustedes piensan reclamarlo? Para nada. No. Óigame, ya la oportunidad de eso pasó. Tú juegas con los polo, gobiernos. Polo, no, tú no, juegas. no. Yo juego golf y monta caballo. Ahí ¿Tú sabes lo que era la cofradía? Claro, claro. Tú sabes que habían 2 cofradías. Sí, no, La ¿cuál de es? Ranfe era diferente, la de Radamés. Hablando Sí. de Radamés, ustedes ya tienen la versión oficial de cómo murió tu tío. Realmente no. He escuchado muchas versiones del gobierno norteamericano y yo sí sé que él era un doble agente de la DEA. Eso sí lo tengo claro, pero vuelvo y le digo, eso Al final hubo problemas está pasando ahora. por el patrocinio de la señora doña María Martínez. ¿Cómo entre así? tu mamá y Radamés. No entendí esa parte, don Julito. Al final,
María Martínez, por la edad, se puso Alzheimer. Y Sí. entonces se disputaban cierto. Tú sabes que los Trujillo no sacaron mucho dinero de aquí, porque la gente piensa que eso fue una de las cosas. Ramfi sacó un poquito, Angelita sacó muy poco y Negro fue el que más sacó. Así es. ¿Ustedes pelearon por herencia? No, para nada que yo conozca, no. O Entre Radamey, no, era por la más bien custodia de la porque- señora No, María la custodia sí, se disputaba la custodia porque él la quería por allá, nosotros la queríamos allá y eso entre hermanos, óigame. Pero lo de que él era un socio de los capos colombianos, tú no te enterabas. No, yo sí que sé que él era agente de la DEA, porque eso nosotros lo Él. tenemos claro, sí, y se dieron cuenta que él era agente de la DEA. Y lo mataron por mataron por eso. A él le gustaba mucho ese asunto Esa de la pendejada. intriga y qué sé yo cuánto, pero... ¿Tú esa conociste a historia Radamey? pasada. Sí, pero muy chiquitico lo dejé de ver por última vez. Bien. ¿Usted renunció a la ciudadanía estadounidense? Usted sabe que eso es una pregunta que como tantas personas me la han hecho y han sido tan incisivos en eso, yo digo, vamos a dejar que la Junta Central Electoral tome su decisión al respecto. ¿Qué documentos usted prefiero le presentó a la abstenerme. Junta? ¿Perdón? ¿Qué documentos le presentó a la Junta? No se ha presentado porque eso tiene que ser después de oficializar, que tiene que ser luego del proceso de la convención dentro del partido. Ramfi, gracias. Gracias a ustedes. Ojalá que te habiliten para Me ser van a candidato habilitar. a presidente. Yo creo en la Junta Central Electoral, don Julito. Hay mucha Yo gente creo seria en ahí. Dios Padre Todopoderoso. También yo creo en Dios También. Padre Todopoderoso. Gracias, Ramfi. Gracias a ustedes.